Casi 13:30 en la ciudad de Río Grande. Seguimos en Al Mediodía y decíamos, Javi, que hoy inauguramos esta columna en nuestro programa vinculada al derecho familiar. Así es. Y para hablar de esto, estamos con la doctora María Victoria Díaz. ¿Cómo estás? Buen Muchas día. gracias, buen Bienvenida. día, muchas gracias. Bueno, Gracias por el espacio. la idea es todos los lunes, a partir de ahora, ir planteando un tema diferente, ¿no? Así Ok, que bienvenida bueno, muchas al gracias. Mediodía y a la familia de origen. Hoy Javi temprano había comentado que vamos a empezar en el día de hoy a hablar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la manutención. Ajá, alimentos. Alimentos. Nosotros lo conocemos como alimentos. ¿Qué es todo este universo, Victoria? Bueno, generalmente yo a las personas les explico que cuando un niño nace, una persona nace, en cabeza de papá y de mamá nace lo que se llama responsabilidad parental. La responsabilidad parental trae deberes y derechos para estos papás y esos deberes y derechos tienen que ver con alimentos, por ejemplo, que es un deber. Otro deber puede ser los cuidados personales, que es lo que nosotros llamamos los cuidados cotidianos que realiza la mamá o el papá a ese niño. Tenemos el derecho a la comunicación, el derecho deber de la comunicación que tiene cada papá y cada mamá con respecto a ese hijo, para poder tener un lazo afectivo, digamos, desarrollarse en el afecto, digamos. Ahora, cuando hablamos especialmente de alimentos, alimentos le corresponde a ambos progenitores, ¿sí? Sí. Tanto al papá que lo cuida o la mamá que lo cuida, como al papá no conviviente, ¿sí? En ese sentido, nosotros entendemos alimentos, contiene, además de la manutención, como vos decías, es decir, los alimentos propiamente dichos, tenemos contemplado lo que es el transporte de la criatura, la educación, la vestimenta. Vamos a tener en cuenta también las actividades recreativas que hace, los momentos que tiene el ocio, nosotros le decimos, sí, ¿no? Las actividades para poder distraerse, poder ir a un cumpleaños, poder ir a participar de alguna otra actividad, interactuar con otros niños de su edad. Toda la vida social. Todo esto Toda su entra vida en el social. combo De alimentos. de alimentos. Exacto, las vacaciones. Incluso hoy tenemos en cuenta también los gastos del celular. El celular ya no es solamente algunos papás lo utilizan como un medio de entretenimiento, pero también en otras edades nos sirve como una herramienta. Es una herramienta de control parental, ¿sí? Porque con eso podemos monitorear dónde están nuestros hijos, bueno, no sé, preguntarle alguna necesidad. No, también los chicos acceden a contenido de educación, el colegio, una cuestión. Pueden realizar tareas. Claro. Así que, bueno, el pago de servicios dentro de la casa, lo que es básico, ¿no? La luz, el gas, internet. Bueno, son todos servicios que son necesarios para poder desarrollar su vida cotidiana. Y cuando hay separación entre los padres, ¿quién se tiene que hacer cargo de esto? Cuando mamá y papá se separan, se tienen que hacer cargo de los alimentos los dos, mamá y papá. Sí. El tema es que nosotros tenemos que ver que aquellos papás, puede ser papá o mamá, ¿no? Aquellos papás que se hacen cargo de los cuidados personales, eso tiene un valor económico. Claro. ¿Sí? Imagínate que si tuviera que trabajar mamá y papá y tendrían que dejarlo bajo los cuidados de una niñera, eso tiene un costo. Y a veces no se puede pagar una niñera, pero hay uno de los dos que se va a hacer cargo de esa vida, de todos los cuidados que necesite a diario. Claro. ¿Se entiende? Y ahora, eso, ¿quién lo termina decidiendo o definiendo del cuidado del hijo? ¿Con quién se queda? ¿Con cuál de los dos padres? Ok. En principio,
la idea sería que mamá y papá puedan resolverlo de manera voluntaria, acordando, ¿no? Los días, los horarios, de qué tarea se va a ocupar uno y de qué tarea se va a ocupar el otro. Pero cuando no existe esa comunicación, lo termina decidiendo el juez. El poder resolver de manera judicial es un proceso que tiene que cumplir varias etapas. En principio, lo que se hace es atravesar lo que es la etapa prejudicial obligatoria, que es una mediación. La mediación es un espacio en donde las partes se pueden reunir, ¿sí? De manera voluntaria, es un espacio confidencial y tiene otras características más, pero en ese espacio las partes pueden coordinarlo a través de terceros facilitadores, que son los mediadores, Sí. y además van a estar con sus representantes, que son sus abogados, que van a estar constantemente asesorándolos en los derechos que les corresponden. Es obligatorio, discúlpame, ¿es obligatorio que los padres tengan que tener un abogado, un representante? Sí, es obligatorio. Para estas situaciones es obligatorio. Tienen que iniciar este proceso de esta manera, como te contaba, con la etapa de la mediación y luego, si en ese espacio no se puede coordinar nada, no se puede llegar a ningún acuerdo, los papás van a tener que hacer un juicio, ¿no? Terminar por resolverlo en los tribunales, en donde un juez competente es el que va a tomar la decisión de la cuota alimentaria que necesita esa criatura. Esto va, digamos, se piensa en función de la cantidad de dinero que percibe cada padre laboralmente. ¿Cómo se define esa cuota? Porque vos hablaste de muchos ítems que están compuestos de la cuota alimentaria, sería, ¿no? Exacto. Pero, ¿qué corresponde? ¿Cuánto es el porcentaje que debe corresponder? Bien, y ahí no se puede establecer un porcentaje fijo, sino que va a estar determinado por las necesidades que tiene ese niño, esa niña o ese adolescente, y también va a tenerse en cuenta los recursos económicos que tenga el papá o la mamá que tenga que aportar la cuota, ¿sí? En ese sentido... Eso, perdón, Victoria, cuando Sí. vos decís el papá o la mamá que tenga que aportar la cuota, ¿tiene que ver con que hay uno que tiene la tenencia y otro que aporta? En principio, como te decía, mamá y papá tienen que aportar alimentos. Hay uno que generalmente es el que se ocupa de los cuidados, ¿sí? de convivir con el niño, y el no conviviente va a aportar una cuota. Pero en verdad, la persona que se ocupa de los cuidados también está aportando una cuota, porque además de cuidarlo en la vida cotidiana, en la vida diaria, que yo te contaba que eso también tiene un valor económico, además aporta, ¿sí? Cosas materiales, traslados, se ocupa de llevarlo al doctor. Todas esas situaciones son aportes alimentarios. A veces están muy repartidas igual. Sí, A veces los niños están 3 días en una casa, otros 3 días en otra, digamos, y tienen repartido ¿cómo es eso? Exactamente. Eso es lo que nosotros conocemos como cuidados personales alternados. Cuando están por periodos iguales con mamá y con papá. Claro. Entonces, ahí, ¿quién aporta la cuota? En principio, cada papá va a hacerse cargo de lo que requiera esa persona en los tiempos en que convivan, ¿no? Pero puede haber situaciones en las que, por ejemplo, papá tiene un mejor trabajo que mamá. Eso. Entonces, en ese caso, ese papá va a aportar una cuota alimentaria para nivelar de alguna manera ese estatus, ¿no? El nivel de vida que necesita. El nivel de vida, exactamente. Porque a veces pasa de que a lo mejor mamá no puede comprar determinados alimentos y papá sí, en su casa.
Entonces, para que tenga el mismo nivel, o pagar servicios, porque Sí. a veces sucede que a lo mejor una mamá que se encuentra desempleada no puede pagar el servicio de internet en la casa y el niño lo necesita para poder hacer tareas. Entonces, en ese caso, es el papá el que va a aportar una cuota para poder nivelar un poco ese nivel de vida. Sin mantener a mamá. Exactamente. Que no se tome Sí, como... sí. Porque No. pasa, digamos, también un poco de... No, siempre concentrándonos en la persona que tiene que ser alimentada. Claro. ¿Y Claro. qué sucede cuando son familias ensambladas que quizás se terminan separando, pero también están viviendo hijos que no han sido de esta persona, pero que conviven con su propio hijo? Sí. Hay que ver el caso, ¿no? Depende de la cantidad de años que hayan convivido esa pareja. Sí. Y vamos a imaginar en el que un papá, vamos a poner el ejemplo al revés porque siempre, vamos a imaginar que en este caso un papá tiene 2 hijos, se ocupa él de los cuidados, de las atenciones, pero está sin empleo. Sí. Y tiene una esposa, una concubina en este caso, vamos a buscar una concubina en el ejemplo, en donde trabaja muy bien, se desempeña muy, en una labor que gana muy bien. Entonces, en ese caso, esta persona toma un rol que dentro del nuevo Código Civil se llama progenitor afín, ¿sí? Este progenitor afín, que puede ser mujer o varón, ese progenitor afín aporta, ¿sí? en esta economía del hogar, aporta cosas materiales. Y de alguna manera van teniendo un estatus estos chicos. A veces se les paga un colegio privado, a veces se les da un cierto nivel como para ir de vacaciones, por ejemplo, al exterior. Hay como varias situaciones, digamos, de, no sé si decirlo privilegio, pero sí de un mejor nivel económico. Entonces, cuando se separa esa pareja, este progenitor afín que colaboraba, que tomaba este rol de cuidados, de colaboración en la crianza, ¿se le podría pedir de alguna manera que aporte alimentos también? Sí, se le podría pedir. ¿Sí? No sé si esa es la pregunta a la que Claro. vos te referías. Sí, pero también a lo que yo me refería era cuando... Digamos, nunca va a pagar una cuota alimentaria como el principal obligado, Claro. que es el verdadero papá. Claro, pero en el caso de una mujer que se separa, ¿no? Y que ya venía atrás con otra separación aparte, digo, y tiene, por ejemplo, 2 hijos con padres diferentes, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace para pagar en ese caso, siendo que su propio hijo o su hijo biológico está compartiendo también los gastos o la vida dentro de una casa con otro chico que viene de otro padre? Ok. A ver, en principio tendría 2 cuotas alimentarias diferentes, cada Sí. uno de los padres va a tener que hacerse cargo de esos Bien. hijos. Digamos, el principal obligado siempre va a ser el progenitor biológico. Sí. ¿Sí? A partir de ahí, vos vas a tener que hacer los reclamos a quien corresponda, al padre, al progenitor biológico, ¿no? Sí. Si es que puede, porque a veces nos encontramos de que no puede, porque no trabaja o porque está con una enfermedad, por ejemplo. Está afrontando alguna enfermedad y no puede trabajar. En ese caso, se le pide asistencia a la familia, ¿sí? A la familia de ese progenitor, que puede venir Los abuelos. a los abuelos, a los Los tíos, tíos. Sí, ¿sí? sí. Sí. ¿Es obligatorio que ellos, en el caso de que el padre no pueda afrontar, es obligatorio que tengan que sí o sí hacerse cargo? Sí, está contemplado dentro del Código Civil y esto tiene o responde a una naturaleza se llama solidaridad familiar, Sí. ¿sí? No es cualquier persona, es parte de la familia, Sí. esa criatura. Entonces, forma parte de nuestro clan. Tenemos que hacernos cargo de la crianza, tenemos que responsabilizarnos de esa crianza. Y si no tiene relación, por ejemplo, a ver,
un ejemplo, yo no tengo relación con el resto de mi familia, ¿no? Y yo no puedo afrontar ese pago de de la manutención. ¿Los pueden obligar a pesar de no tener una relación conmigo ni Y con le el llega niño? igual, es legalmente la Exacto, sangre. sí, O sea, sí. por más Es que vos no- obligatorio. No, Claro. en ese contexto no se va a tener en cuenta que no exista la relación. Claro. Basta el vínculo biológico, que lo demostrás, sanguíneo. claro, lo mostrás con las partidas de nacimiento, ¿no? Claro. Por ejemplo, una mamá que quiere reclamar a los abuelos demuestra a través de la partida de nacimiento de su hijo y de la partida de nacimiento del papá de su hijo que ese abuelo es el que le corresponde responder. Claro. Claro. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Y Victoria, ¿cuáles son los casos más comunes que te encontrás? Porque me imagino que esto es moneda corriente, las Sí. separaciones y ver cómo debes tener lleno, no sé, por días debes tener varios. ¿Y cuáles son lo más común que te encontrás o lo más conflictivo con lo que te encontrás? En principio estamos como atravesando una situación económica en la que muchos papás se ven sin trabajo, Claro. ¿sí? O trabajos intermitentes, porque están desarrollando tareas en fábricas en donde tienen algunos contratos que son muy, muy temporales. Sí, tal cual. Entonces no tienen, no pueden dar la continuidad o responder con continuidad a esa cuota alimentaria. Entonces las mamás se ven con esa situación. Generalmente lo que se hace en esos casos es iniciar el alimento hacia el papá y subsidiariamente en esa misma demanda se le inicia a los abuelos. ¿Para qué? Para tener una garantía de que ese niño pueda continuar con una cuota alimentaria. Entonces, ante el hipotético caso de que papá se quede sin trabajo, lo anunciamos dentro del proceso judicial, se lo decimos al juez y el juez inmediatamente determina que por medio de un oficio, ya sea al ANSES, porque generalmente nos encontramos con abuelos que son jubilados. Sí. Entonces, en la mayoría se envía un oficio a estos organismos para que empiecen a hacer la retención de haberes y pueda ese niño continuar con una cuota alimentaria. Ahora, otro caso de moneda corriente es en las situaciones en las que la mamá, porque son muchas las mujeres que atraviesan violencia familiar. Entonces, se vuelve complejo cuando, además de atravesar violencia, o sea, de ser víctima de violencia familiar, el papá no tiene trabajo. Entonces, tiene que hacer todo un recorrido, ¿sí? Procesalmente tiene varios pasos, pero bueno, se puede hacer, se puede lograr. Bien, acá me preguntaban qué pasa, quién observa los casos, porque el juzgado no sale de su asiento muchas veces, cuando ya hay un fallo, digamos, de un lado y del otro. A ver si te entiendo la pregunta. ¿Quién va ¿Quién hace haciendo los el seguimiento? seguimientos? El seguimiento lo debe hacer el abogado, Bien, ¿sí? El seguimiento lo debe hacer el abogado. Si hay un atraso en alguna situación de parte del juzgado, es el abogado quien tiene que hacérselo saber al juzgado por medio de un escrito. Por eso es tan importante que las partes tengan la representación de un Sí. abogado, sí, sí. porque es el principal custodio de ese proceso. Entonces, tiene que hacer el seguimiento, tiene que informar si hay algún atraso, si hay algún error, si hay algo que enderezar. Es el abogado quien tiene Si cambia el contexto. Si cambia el contexto, si hay un hecho nuevo que denunciar, porque muchas veces, a veces el papá consigue trabajo, Claro. ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones las tiene que informar el abogado. Independientemente de esa responsabilidad, yo siempre digo que no hay nadie que tenga el mejor interés que la parte, Que uno mismo. que uno mismo, ¿sí? Es uno mismo el responsable de sus situaciones. Entonces, siempre tiene que tener una constante comunicación con su letrado para poder estar informando o solicitando alguna novedad respecto de ese juicio. Me parece que eso es lo Y conveniente. es necesario que, no sé, se emita una factura hacia la otra persona de que vos le estás pasando Un recibo. un recibo, alguna cuestión que, nada, puedas tener como comprobante de que en realidad todos los meses estás
transfiriendo la plata que corresponde. Exacto, sí. Hoy Todo tenemos eso se tiene esa- que todo eso sí, guardar. se tiene que guardar, sí. Generalmente, como vos decías, lo natural hoy es que sean por medio de transferencias, Sí. pero no solamente se puede hacer por dinero, digamos, las entregas de alimentos. También se puede optar por la especie, es decir, yo no tengo para poder pasarle dinero a mis hijos, pero sí puedo conseguir la mercadería, ¿sí? Por diferentes razones. Sí. Entonces, yo puedo entregarle mercadería, puedo hacer un listado o puedo tener el ticket del Sí. supermercado y eso se lo entrego a la mamá y la mamá me lo tiene que firmar como un recibido, Claro. ¿sí? Como que está aceptando esta mercadería, porque son alimentos también. Claro. ¿Sí? O puede ser el pago de la escuela, o un papá, por ejemplo, que no puede pagar ni siquiera la mercadería, pero puede cuidarlo, puede llevarlo al doctor, o sea, hay muchas formas en Sí. especie Pero de está bueno que contribuir. todo quede documentado. Sí. Porque siempre en estas cuestiones, lamentablemente, hay como una lucha de intereses, de poder. Sí. Y ni hablar si ha terminado muy mal el vínculo entre madre y padre, digamos, Exacto, ¿no? sí, y a veces se organizan acuerdos entre los papás, por ejemplo, de que quién se va a ocupar del traslado del niño al colegio o de las actividades extracurriculares. Entonces, a veces queda muchas veces asentado en un WhatsApp, Claro. Claro. ¿sí? Y eso también, Eso es comprobable. eso también sirve. Ahora, y en el caso del pago, ¿no es cierto?, mensual, ¿hay que aguardar a que haya una sentencia por parte del juzgado o se puede empezar a pagar antes de esto? Una cautelar antes, ¿no? Claro. A ver, entendiendo que alimentos es urgente, todos tenemos que comer todos los días, Sí, es muy urgente. Entonces, un niño, mucho más. Sí. Necesita de muchas cosas para poder llevar adelante su vida cotidiana. Entonces, ¿qué hacemos los abogados cuando pedimos alimentos? Inmediatamente en la confección de la demanda se incorpora lo que es una solicitud de medida cautelar. Es decir, le decimos al juez, señor juez, necesito que defina inmediatamente un aporte alimentario, que puede ser un porcentaje si ese papá está trabajando. Nosotros tenemos para eso tenemos la obligación de denunciar más o menos cuánto cobra ese papá. Como dijimos al principio, se va a observar las necesidades del niño y también el caudal económico que tenga ese papá que va a aportar, ¿sí? claro. Entonces, verificando estas cuestiones y entendiendo que alimentos es urgente y que se necesita, y que el otro papá, el papá que lo cuida, no tiene los suficientes recursos para poder suplir todas esas necesidades, el juez determina una cuota provisoria de manera cautelar hasta que se dicte la sentencia. Entonces, en el proceso de los alimentos, va a recibir una cuota, ¿sí?, para poder cubrir las necesidades básicas. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Sí, Y, sí, y sí. en ese caso, cuando es en relación de dependencia, la empresa o el organismo donde trabaja debe actuar de forma inmediata. Debe actuar de forma inmediata cuando le llega el oficio Sí, del juez. Para que le llegue el juicio del juez, el abogado debe confeccionar el oficio, debe presentarlo en el juzgado lo libra y eso se diligencia. Una vez que se diligencia, se le hace conocer al empleador que debe retener las sumas que dice ahí. claro. Puede ser una suma fija, puede ser un porcentaje. Si el empleador no toma la medida inmediatamente, el abogado, la parte pueden reclamarle al juez informando esta situación de que la empresa no está haciendo caso y en ese caso se envía un oficio reiteratorio indicándole a la empresa que si no toma la medida inmediatamente, lo hará solidariamente responsable. Es decir, va a terminar pagando esa cuota la empresa, Claro. ¿sí?, junto con el papá. Esto quiere decir, en lo inmediato va a responder la empresa y luego la empresa puede pedir el reembolso al padre. Pero lo que se tiende o lo que se quiere hacer con esto es asegurarle
a la persona, al niño, al adolescente o a la niña Que no le falte nada. que no le falte nada. ¿Sí? Y que no sea por una cuestión de negligencia de la empresa que sea la causa por la que ese niño, esa niña o ese adolescente no puedan comer. Ahora, cuando no hay conflicto entre las partes, entre padre y madre, ¿cuánto suele demorar aproximadamente un juicio, en este caso por alimentos? ¿Y qué sucede en base a los tiempos cuando no hay acuerdo? Bueno, si están de acuerdo, en la audiencia de mediación se resuelve todo. Podemos hacer un plan de parentalidad maravilloso. Podemos acordar alimentos, régimen comunicacional, la autorización de viaje para que puedan salir los niños. Se resuelve todo ahí. Es un campo con ositos cariñosos. Sí, sí, sí. ¿Qué cuántos tenés así? Poquitos. Poquititos. Ese es el mejor escenario. Claro, ese es el escenario perfecto. Sí. Pero cuando no se ponen de acuerdo, la verdad es que no te puedo decir un tiempo preciso porque realmente depende de cómo estas partes estén involucradas en este proceso. Es decir, hay que confesar que hay padres o hay madres que no quieren realizar aportes. Entonces, como no quieren realizar aportes, van presentando situaciones que dilatan mucho el proceso, ¿sí? Claro. Sin observar de que el único perjudicado acá es el niño o la niña o el adolescente. Y en esos casos, ¿no?, que vos recién hacías referencia a que hay que hacerlo de forma inmediata, ¿no? Y cuando empiecen a dilatar, ¿qué medida puede tomar la justicia de forma inmediata? Depende de lo que haya sucedido en el juicio. Sí. El abogado puede demostrar que esta persona está teniendo una conducta dilatoria y puede pedir apercibimientos dentro del proceso. Y muchas veces, son muy pocas, pero muchas veces el padre obligado o la madre obligada puede tener hasta una conducta fraudulenta, ¿sí? Se lo puede denunciar por eso, porque es un delito. Claro. Puede vaciar, o sea, sacarse todos los bienes de encima, ¿sí? Para que se entienda, para no aportar alimentos, claro, para demostrar que está en una situación no estable, no tiene la solvencia suficiente para afrontar esa cuota. Todo esto siempre hasta los 18 años. Los alimentos corresponden hasta los 21 años. Ah, 21 años. Hasta los 21 años corresponden los alimentos y el código dice excepto que el obligado pueda demostrar que esa persona adulta ya puede brindarse los recursos suficientes para mantener una vida de manera independiente. Esto es decir, que ya trabaja. Claro, termina el secundario, 18 años, empieza a trabajar. Y él empieza a trabajar y tener su salario. Y tiene su salario y alquila su departamento y está pagando su auto. Tiene una vida tranquila y normal, come todos los días. Entonces, en ese caso, no puede haber una respuesta del padre o de la madre, sí, porque esa persona ya es un adulto independiente. ¿Y en el caso si continúan con estudios posteriores al secundario? Bueno, ahí es el adulto que se capacita, ¿no? Está contemplado así en el código y el adulto que se capacita puede percibir alimentos hasta los 25 años. Así dice el código, ¿no? Hasta los 25 años, pero tiene una carga ahí, que tiene que demostrar que realmente... Estudia. Claro, que tiene esta preparación universitaria o para el oficio que esté estudiando, tiene que tener una carga de estudio importante que le impida poder contraer la obligación de responder en un trabajo. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, como no se va a poder sostener independientemente, entonces le pide ayuda a mamá y a papá para que puedan solventar esta formación académica. Eso lo demostrás con la constancia de alumno regular, por ejemplo. La constancia de alumno regular, sí, pero además también el desempeño académico.
Bien. ¿Sí? Porque El analítico. Claro, un cada vez analítico. que finalizas Porque el año. eso, y además se acompaña también para la convicción del juez una planilla que muestra toda la currícula que Claro, tiene la carga horaria. la carga horaria de cada una de las materias, en Claro. donde vos podés observar que esa persona tiene una carga horaria, a lo mejor, no sé, de 20 horas en la semana. Además, hay que contar el tiempo de estudio que tiene que tener en su casa, de repaso. Algunas carreras exigen laboratorios. Sí, o prácticas. O prácticas. Sí. Entonces, todo eso Tiene que estar documentado. sumando. Claro, se va sumando, le insume tiempo, entonces, bueno, eso es importante demostrarlo en el momento en que exige la cuota. Claro, lo que tiene esto es que después ya directamente los padres lo hablan con los hijos, ¿no? Ya los chicos tienen la independencia de recibir el dinero y Sí. manejarse con el adulto y ya no tienen que intervenir los padres entre ellos para el niño menor. Exactamente, pero muchas veces también se ven en la obligación de poner abogados, Claro. porque mamá y papá no quieren responder a esa formación académica. Claro. Entonces, a veces tienen que recurrir a buscar un letrado para que les colabore en la exigencia de esa cuota. Bien. Bien. María Victoria, te agradecemos Muchas gracias. la visita aquí a los estudios. ¿Cómo tiene que hacer la gente para comunicarse con vos, para cualquier duda que les quede? Ok, mira, nosotros contamos en el estudio con un correo electrónico que se llama asesoriajurídica.diasesenarro@gmail.com. Y si no, el teléfono de contacto del estudio es con característica de Río Grande, 02964 154 11234. Bien, bueno, ahí todas las consultas la pueden hacer hablando sobre alimentos. Nosotros ya estamos llegando al final, Javi. Sí. Victoria, te esperamos el lunes que viene, Muchas seguramente gracias. con otra temática muy Ok. interesante, porque es un tema que atraviesa a un montón de ciudadanos de Río Grande que están con estas problemáticas o dudas o qué hacer. ¿Cómo zafó mi padre biológico? No le cobré ni un peso. Ni un peso, zafó. Sí, no. Yo Zafó salí muy bien. perdiendo. Zafó, pero mirá vos, me hubiera hecho, no sé si millonaria, pero mirá cómo zafó. Nosotros estamos cerrando ya al mediodía, Javi, pero nos vamos a reencontrar mañana a partir de las 12, aquí en Origen, como todos los días, hasta el viernes. Con una nueva edición de Al Mediodía. Y recuerden que a partir de las 8 de la mañana, MQN, después a las 10, la gente de Génesis, el programa que nos antecede a esta edición. Disfruten de este día maravilloso, otro día lindo en la ciudad de Río Grande. Ya hay 14 grados, sigue soleado, así que a disfrutar la jornada. Que tengan muy buen lunes y comienzo de semana. Hasta mañana.